Buenas tardes, mi nombre es Julian Samir Puerta Vergara, estudiante del primer semestre de Universidad de Derecho en la Universidad del SINU del grupo 1C de la nocturna. El presente se trata del parcial final de Teoría General del Estado y iniciamos con el concepto de Estado. En el concepto de Estado se estudia teniendo en cuenta, según el concepto de la Real Academia de la Lengua Española y del neoliberalismo, así como del pensador Max Weber, partimos de varios conceptos. La Real Lengua Academia Española define al Estado como una estructura institucional generadora de reglas de obligatorio cumplimiento, en las cuales también puede ser una forma de organización social, económica, política y soberana, a su vez coercitiva. Coercitiva en el sentido de que coacciona a aquellas personas que no cumplen su deber a ser sancionadas, por lo que regula, controla las leyes. En el mismo sentido, juzga a una organización que reclama el monopolio de la violencia legítima. Del lado del neoliberalismo, en el mismo sentido del neoliberalismo, ofrece la Constitución como el sistema principal de un Estado. En ese mismo sentido, tiene las instituciones no voluntarias, las cuales están facultadas para regular la vida en el territorio donde opere el Estado. A su vez, la misma organización que reclama el monopolio de la violencia está conformada por un cuerpo de defensa, es decir, las gobernaciones, las alcaldías, la justicia, el Ejército Nacional, las Fuerzas Armadas de Colombia, las cuales incluyen la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército, la Policía Nacional, entre otros. El Estado, del mismo sentido, también define o tiene como principal componente a la soberanía, definiendo como Jean Bodin la teoría de la soberanía del Estado, la cual seguiremos adelante estudiando como la soberanía como el eje del poder, como un núcleo, centro único, con poder de promulgación de leyes. En ella la soberanía como una condición para que haya Estado es principal. Sin soberanía no hay Estado. La misma soberanía está facultada para regular, controlar y castigar. Además, indica que el poder soberano reside en algún régimen político, como puede ser la monarquía absoluta, la democracia directa o la democracia parlamentaria, dentro de sus funciones de un poder soberano. Lo mismo creo que significa que la soberanía de la monarquía absoluta, teniéndola como una soberanía en manos del rey. La democracia directa, la soberanía en manos del pueblo al elegir una persona, en lo que se conoce como el sufragio o el voto popular. Dentro del mismo sentido, organizamos al Estado, que lo determinan las primeras civilizaciones, las apariciones de relaciones de poder y con ello la regulación de las relaciones económicas. Asimismo, opera la tenencia de tierras. En esa época de la aparición de las primeras civilizaciones, las primeras sociedades, aparecía algo de que la tierra jugó un papel muy importante, debido a que aquellas personas que poseían más tierra eran las personas con más riquezas. Debido a esto, generó que se fueran creando las clases sociales, lo que influyó en las primeras formaciones de la estratificación social, es decir, la primera formación de las clases sociales, apareciendo como tales, sumado a la necesidad de ejercer de un control. Sumado a ello, conlleva el surgimiento de los primeros tipos de Estado. Dentro de ella encontramos también la democracia parlamentaria, que es aquella soberanía en manos de representantes electos por las personas. Dentro de los primeros tipos de Estado encontramos las polis griegas y los grandes imperios. La polis griega es aquella que se crearon en Grecia, en Atenas, poniendo como un ejemplo Atenas, que tuvo 14 polis alrededor de su centro. Y los grandes imperios como el imperio romano, el imperio persa, el imperio griego, que fueron imperios que fueron dejando distintas civilizaciones y desarrollos a la sociedad. Asimismo, apareció dentro de las formas de estratificación social el feudalismo como sistema de arquitectura social basado en un sistema de poder militar, debido a que está en decadencia. A su vez, cuando pasó a la decadencia, sentó base para el desarrollo del Estado moderno, el que hoy por hoy manejado mucho en Europa Occidental en el siglo XV y el siglo XVI, XVII. El Estado moderno absolutista, que es el que rige actualmente en muchos países. Apareció el concepto total de la soberanía, luego del desarrollo del Estado moderno. Apareció la concentración del poder en una sola persona, es decir, el rey o un monarca que fueran apareciendo en Europa Occidental, trasladándose al resto de Europa.
La expropiación a feudales y organizaciones políticas. Esto se debe mucho a que aquellas personas que poseían grandes tierras las fueron expropiando de una manera de que el feudalismo o el señor feudal fuera ejerciendo su poder, es decir, controlando a todas las personas, apareciendo la palabra expropiación, que era cuando le quitaban el gobierno, le quitaban las tierras a las personas que tenían demasiadas. Por ejemplo, los señores feudales para la época, que contaban con muchas tierras, iniciaron un proceso de expropiación, sea por el monarca o por el príncipe que en esa época operaba. A su vez, esas ideas fueron desarrolladas por Max Weber, que fue uno de los pensadores que más dio sobre la teoría del Estado, encontrando mucho el Estado desarrollándose con la soberanía, el territorio y la población. Las tres conjuntas conforman lo que es el Estado. La soberanía entendiendo como el eje o el control que el Estado tiene que ejercer sobre las personas. Al Estado entendiéndolo como aquella estructura generadora de reglamentos con cumplimientos, entendiendo también el gobierno a su vez como las personas que hacen que esos entes funcionen de una u otra manera. Seguidamente, seguimos con las formas de Estado. Dentro del presente trabajo presentaremos tres clases de Estado. Uno que es el Estado unitario, que es aquel que es regido por un solo gobierno, el cual se extiende todo su poder de forma uniforme por todo el territorio, y todos los ciudadanos que se encuentran sometidos cumpliendo una serie de deberes y de derechos, ejerciendo una serie de deberes y ejerciendo una serie de derechos, el cual es el de Estado unitario. Seguidamente encontramos el concepto de Estado federal, que no es más que aquel que tiene un poder en sí mismo, pues tiene su propia constitución. Ellos mismos gozan de leyes propias de carácter civil y penal, es decir, ahí pueden haber estados los cuales contienen la pena de muerte para ciertos delitos, así como hay otros estados que no poseen la pena de muerte para ciertos delitos. Es decir, cada estado federal se encuentra dentro de sus leyes. Un ejemplo de esto podemos ser en Estados Unidos, donde el estado de Texas se conoce normalmente como uno de los estados más poderosos en su sistema penal, contemplando la pena de muerte de los delitos bajos como los altos. Asimismo, no son iguales entre cada uno de ellos dentro de los estados federales. Cada estado puede tener incluso su propia constitución. Seguidamente encontramos el estado confederado, el cual representa una unión de estados que ceden parte de su poder para un poder central. Es decir, encontrando una sola persona que se le confiere todo el poder confederado, pero estos a su vez tienen representantes, los cuales gozan de libertad para abandonar esta confederación cuando ellos quieran. Seguidamente encontramos las formas de gobierno, cuales encontramos 5 clases. Primeramente encontramos la monarquía. La monarquía es una forma de gobierno que se caracteriza por tener un rey y un monarca en el cual se centra todo el poder, es decir, un poder absoluto, un dominio dentro del tema político, social, económico, dentro de una sociedad, puede ser un imperio. A su vez, la monarquía puede ser una monarquía parlamentaria, una monarquía autoritaria o una monarquía híbrida. Seguidamente encontramos el absolutismo. El absolutismo es una forma de gobierno en la cual el poder del rey proviene de un origen divino, de una divinidad, como puede ser en este caso es Dios, el cual, en un concepto de Thomas Hobbes, rompe esta visión, notifica hablando de esta naturaleza en un estado de guerra de todos contra todos el hombre. Pero dentro de esta forma de gobierno encontramos que el absolutismo, el monarca solo le rinde pleitesía, cuentas a Dios, que es la divinidad. Seguidamente tenemos la aristocracia, que proviene de dos palabras griegas, aristo, que significa mejor, y kratos, que significa poder de gobierno. Ella surge en Grecia en el siglo 8 a.C. Se caracteriza porque sus gobernantes eran personas cultas y ricas, poseían muchas tierras para esta época, eran personas demasiado cultas que leían mucho. Por eso se llevó a cabo una serie de situaciones que fueron haciendo que la aristocracia no fuera tan conocida a nivel mundial. Seguidamente encontramos el republicanismo, que este sistema es de gran importancia a nivel mundial. El término proviene del latín res publica, que significa cosa pública. En este gobierno, el régimen, el pueblo elige a su representante a través de un sistema electoral, es decir, un sufragio, lo que se conoce como voto popular.
Por último, dentro de las formas de gobierno encontramos el constitucionalismo, que tiene sus raíces luego de la Revolución Francesa, donde se instaurara este modelo de derecho a raíz del año más o menos alrededor de 1879, si no estoy mal. Esa revolución representa la materialización de los principios teóricos elaborados por los grandes teóricos de la Ilustración, como Rousseau, Saint-Sayes, el mismo Thomas Hume, Max Weber, los cuales generaron a partir de la Revolución Francesa. Seguidamente tenemos las formas de gobierno tradicionales que existen. Tenemos el presidencialismo, que no es más que aquella que se caracteriza principalmente por la elección de un presidente a través del sufragio del voto popular, el cual trabaja con un grupo de ministros, quienes a su vez poseen gobernadores, alcaldes, concejales, dependiendo de la ciudad o el país, o en cada ciudad, en cada país, mejor dicho. Dentro de este modelo de gobierno, el sistema está dividido en tres ramas. La rama ejecutiva, que es la que hace parte del presidente, los gobernadores, alcaldes, concejales, ministros. La rama ejecutiva, que es aquella conformada por el Senado y la Cámara, donde están los senadores, los cámaras representantes a la Cámara. Y la judicial, que es aquella donde está el Consejo de Estado, Consejo Seccional de la Judicatura, jueces, aquellas personas que se encargan de administrar justicia. En el parlamentarismo, es un sistema de gobierno que propone participación directa en asuntos del Estado. Está estructurada principalmente por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Dentro de ella, la cual está representada por un jefe de gobierno conocido también como primer ministro. En países como Inglaterra, Francia, todavía manejan el sistema parlamentarismo donde existe un jefe de gobierno llamado primer ministro, en el cual hace las veces de un presidente. Incluso puede tener la misma votación que un Congreso, que un Senado o una rama legislativa, teniendo opción siempre y cuando salvaguardando y respetando las partes, de no metiéndose ni en la legislativa en el ejecutivo ni en el ejecutivo en la legislativa. Muchas gracias.